todo lo que va, serían, diríamos, las epiglotitis, o sea, todo lo que es en la región, diríamos, de supraglotis. Yo acá no se los puse, pero bueno, acuérdense de pediatría, que bueno, la epiglotitis no es frecuente de ver, tienen que tener un alto índice de sospecha por el tema de la gravedad, ¿sí? Cuando se hace, diríamos, lo que es, cuando comienza, diríamos, el cuadro, se hace un edema, ¿sí? Importante de lo que es la epiglotis y cuesta, diríamos, lo que es manejar, diríamos, lo que es la vía aérea del paciente, ¿sí? Prácticamente se ven casos, sí, pero acuérdense, o sea, que el germen más frecuente es el Profe, hemófilo. disculpa que te interrumpo. Sí. Hay una compañera que está en sala de espera. Ah, espérate. A ver ahí. Muy bien. Acuérdense, bueno, que las epiglotitis sean frecuentemente por lo que es el hemófilus. Hay un descenso, diríamos, por el tema de la vacunación, pero se ve, diríamos, algunos casos, sobre todo los inmunosuprimidos, bueno, y todo el tema, diríamos, con el movimiento no vacunas, se vieron, diríamos, algunos casos, ¿está? Acuérdense que el paciente tiene, diríamos, está descompensado, presenta lo que es una insuficiencia respiratoria, ¿sí? mal estado general, presenta estridor, ¿sí? La postura típica de trípode con el cuello, ¿sí? Hacia adelante, y bueno, este paciente, o sea, lo que hay que hacer es internarlo, cultivo antibiótico y un manejo corticoide y un manejo, diríamos, precoz de lo que es la vía aérea, ¿sí? Las corditis sí son todo lo que es la infección o inflamación de las cuerdas vocales propiamente dichas, y todo lo que son las subglóticas es, digamos, la región que va de cuerdas vocales hacia subglotis, ¿sí? O sea, todo sería toda la región anatómica de cuerdas vocales hacia abajo, ¿sí? Y es lo que da el típico cruz viral, que bueno, eso lo vieron bien en pediatría, ¿sí? Bien, para hablar de las corditis, que es lo que a nosotros nos va a interesar en lo que es la especialidad, es un proceso inflamatorio, ¿sí? Que va a comprometer una o ambas cuerdas vocales, ¿sí? La causa más frecuente es la infección viral, ¿tá? O sea, un paciente que estaba con un cuadro de vía aérea superior, ¿sí? O sea, con rinorrea, ¿sí? Y comienza, diríamos, luego con lo que es la disfonía, ¿sí? Esa, diríamos, la causa más frecuente. La mecánica también se ve bastante, eso sea por un traumatismo, diríamos, fonatorio, son esos pacientes que usan mucho su voz, como lo son los cantantes, los telefonistas, los docentes, ¿sí? Que tienen, diríamos, un mal uso de la voz, y eso genera un edema, bueno, lesiones, como podamos ver en lo que es las cuerdas vocales. Clínicamente, o sea, van a presentar lo que es disfonía de distinto grado, ¿sí? Y el diagnóstico es clínico y lo vamos a confirmar con lo que es la laringoscopía, ¿sí? Bien, acá vamos a ver unas imágenes, ¿sí? Fíjense estas lesiones que se ven, ¿sí? Que ustedes ven en lo que es la cuerda vocal, ¿sí? Eso es, es una hemorragia, ¿sí? Submucosa, ¿sí? Que se ve, fíjense que está bien congestivo, eritematoso, que se da, diríamos, por ese uso de la voz, ¿sí? Y puede ser agudo, por ejemplo, ustedes fueron a un lugar, a un boliche, gritaron, ¿sí? Y hacen, diríamos, lo que es el traumatismo fonatorio, o bien que se sostiene, diríamos, en el tiempo, ese mal uso de la voz, y va produciendo lo que son los distintos tipos de lesiones, ¿sí? Esto acá que se ve, fíjense en el borde libre de la cuerda vocal, se ven esos dos pequeños lesiones que serían nódulos, ¿sí? Son los nódulos pequeños de lo que es la cuerda vocal, ¿sí? Que esto también se da frecuentemente, como les decía, por ese traumatismo, diríamos, mecánico en los pacientes que usan mucho la voz, ¿sí? De una manera crónica. Y acá, fíjense, la cuerda vocal, como pierde, diríamos, su estructura, así como está bien congestiva, está bien edematosa, ¿sí? Fíjense cómo la cuerda está bien edematizada, se llama un edema de Reinke, ¿sí? O sea, fíjense cómo tiene el aspecto de unas bolsitas de agua, ¿tá? También esto se da en los pacientes que tienen un mal uso, diríamos, de la voz, ¿sí?
Y en esta laringoscopía acá ya van a ver una lesión que afecta, diríamos, a las dos cuerdas vocales, una lesión vegetante, ¿sí? De bordes irregulares, ¿sí? De una consistencia sólida, ¿sí? Esto acá sí ya vamos a sospechar, según también los antecedentes del paciente, en un cáncer, ¿sí? De laringe, ¿tá? Bien, en lo que son, lo que es el tratamiento, ¿sí? De lo que son las corditis, va a ser el reposo vocal, ¿sí? Antiinflamatorios, ¿sí? Y según, diríamos, el caso, sobre todo en esos pacientes que usan mucho, diríamos, la voz, vamos a utilizar lo que es la rehabilitación foniátrica, que eso lo hace la fonoaudióloga, ¿sí? Siempre ante un paciente con disfonía, ¿qué vamos a preguntarle? La actividad laboral del paciente, ¿sí? O sea, si es docente, si es cantante, si usa mucho, diríamos, la voz, el antecedente de lo que es tabaquismo y alcohol, ¿sí? Todo lo que es el reflujo gastroesofágico, ¿está? O sea, acuérdense que a veces, bueno, el reflujo, diríamos, es una, diríamos, de las causas, ¿sí? De disfonía, ¿sí? El reflujo a veces es tan intenso, o sea, si no está tratado, sobre todo, puede llegar hasta lo que es laringe y generar, diríamos, lo que es la disfonía y todo un edema y eritema así de la zona. Y siempre vamos a hacer el examen físico completo, vamos a ver todo lo que son, palpar todo lo que es adenopatía, todo lo que es la movilidad, ¿sí? De la laringe, y sobre todo si el paciente tiene síntomas generales, ¿sí? Pérdida de peso, disfagia, si tiene disfagia asociada, ¿sí? Siempre si la disfonía, o sea, por ejemplo, nosotros nos llega el paciente la guardia, al consultorio, le damos, diríamos, los analgésicos, hacemos algún ciclo de corticoides y vemos que persiste, siempre vamos a hacer la derivación al otorrino, ¿sí? O sea, si esa mejoría, si esa disfonía no mejora, siempre vamos a hacer la derivación al otorrino como para que el paciente sea estudiado y descartar las distintas causas, ¿sí? Entonces, Profe, sí. tengo una pregunta, ¿cómo evalúas la movilidad? El cuello, ¿sí? O sea, palpan todo lo que es adenopatía, ¿está? Y mueven, ¿sí? Todo lo que es la región, ¿sí? De acá, ¿sí? Del cuello, ¿estamos? Sí, generalmente Perfecto. cuando ustedes tienen una fijación es porque el paciente tiene, diríamos, alguna lesión, ¿sí? Avanzada, obviamente. Sí. Ahí tendrías que ver perdón. Ay, no escucho. Tendrías que evaluar si está lo de clic en la movilización. Exacto. ¿Cuánto tiempo deberíamos esperar para ver respuesta del tratamiento, digamos? Un mes más o menos se espera, ¿sí? O sea, lo que son o sea, una corditis viral, generalmente sí, en 2 o 3 semanas, lo sumo un mes mejora, ¿sí? Pero sí, ya si persisten, ya se hace la derivación, ¿tá? Obviamente, si ustedes tienen una disfonía, generalmente de lo que es un cáncer de laringe, tiene una disfonía prolongada, ¿tá? Pero obviamente si ustedes tienen algún otro síntoma sistémico, se deriva antes, ¿sí? Profe, Bien, sí. ¿cómo dijo que se llamaba el edema de qué? Reinke, de Reinke, con K, Reinke. Gracias. Eso se ve sobre todo, más que nada en los fumadores. Bien, entonces, para descartar, o sea, para recordar, diríamos, lo que es el cáncer laríngeo, tienen disfonía más de 3 meses de evolución, o sea, como hablábamos, una disfonía más bien crónica, es de instalación lenta y progresiva. Generalmente está asociada, como hablábamos, a pérdida de peso o algún síntoma sistémico. Pueden tener asociada alguna tumoración en el cuello, alguna adenomegalia. Pueden tener también asociado disnea o disfagia y tienen, diríamos, el antecedente de lo que es tabaquismo o alcoholismo. O sea, todo eso ustedes los va a hacer sospechar un cáncer de laringe y hacer lo que es la derivación, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, de disfonía? Relean, bueno, lo que es epiglotitis, ¿sí? Que eso lo vieron en pediatría, ¿está? Ah, y lo otro que me olvidé de decirles que los estridor, ¿sí? O sea, lo que es el estridor en laringe siempre es inspiratorio, ¿está?
y si llegan a tener algún tipo de tiraje, siempre es un tiraje alto, ¿está? Es supraesternal, ¿estamos? Bien, bueno, seguimos con lo que es rinosinusopatía, ¿sí? Bueno, yo acá, esto, o sea, está sacado básicamente de lo que es el diamante, ¿sí? Pero bueno, tratamos como de compactarlo y hacerlo lo más fácil posible, ¿sí? Lo que es la clasificación, porque vieron que es bastante extensa, así que bueno, una clasificación fácil, diríamos, de entender es como la armamos acá en el Power, ¿sí? Bien, la clasificación, o sea, las podemos clasificar según la evolución en agudas, ¿sí? Que son menor de 3 semanas, las subagudas, que son de 3 semanas a 3 meses, y las crónicas, que son mayor de 3 meses, ¿sí? Y según la localización, o sea, según, diríamos, la mucosa que esté afectada, pueden ser rinopatía, cuando afectan, diríamos, lo que es la mucosa nasal, rinosinusopatía, ¿sí? Cuando tenemos afectación tanto nasal como de seno, o sinusopatía cuando tenemos una afectación exclusivamente del seno, ¿sí? Ustedes van a ver en lo que es la bibliografía actual que se tiende a hablar de rinosinusopatía, ¿sí? ¿Por qué? Porque se habla, diríamos, del complejo de nasal y de senos paranasales como una unidad, ¿sí? Anatómico-funcional, y se ve que cuando tenemos afectación de la mucosa nasal también hay una participación de la mucosa de los senos, ¿sí? Entonces tendemos a hablar de rinosinusopatía, ¿sí? Bien, esto para recordar, ¿sí? Pregunta por ahí de examen, el tema de lo que es las radiografías, ¿sí? Las dos radiografías, las dos incidencias que nosotros más pedimos, ¿sí? Para ver, digamos, valorar lo que son senos paranasales, sería la de Cadwell o frontonasoplaca, ¿sí? Que acá, o sea, lo que van a ver bien van a ser senos frontales y senos etmoidales, ¿sí? Y la otra incidencia que se pide es la de Water o mentonasoplaca para ver bien lo que son senos maxilares, ¿sí? Acuérdense, o sea, como recordatorio, que en el niño, ¿sí? Hasta los 12, 13 años, se pide básicamente, o sea, no hay un consenso, diríamos, de edad, pero en el niño pequeño se pide lo que es la mentonasoplaca, ¿está? Porque el niño nace con los senos maxilares neumatizados, ¿sí? O sea, con los maxilares y un inicio de lo que son los etmoidales, ¿está? O sea, los frontales se van a neumatizar en la adolescencia, ¿está? Entonces uno por ahí, para no irradiarlos, pide únicamente lo que es la mentonasoplaca hasta la adolescencia, y después sí se pide el par radiológico, ¿sí? Bien. Para definir, ¿sí? Lo que son las rinosinusopatías, son cuadros en los cuales está alterada, como hablábamos, la mucosa de los senos nasales y de los senos paranasales, ¿sí? Una de las más frecuentes que nosotros vamos a ver en el consultorio es la rinosinusopatía alérgica, ¿sí? Se da por lo que son los alergenos, es una reacción mediada por IgE, y puede ser estacional, que es la que se da por la polinización, que se da en otoño y primavera, la perenne, que es la que se da durante todo el año, ¿sí? Que es por los ácaros, ¿sí? Por todo lo que es el polvillo, el ácaro, ¿sí? de los hongos ambientales, y las ocupacionales es aquella que se da cuando el paciente va al trabajo. Por ejemplo, esos pacientes que trabajan con pinturas, trabajan con madera, ¿sí? Y que cuando se retira, diríamos, del trabajo, mejora, ¿sí? Bien, principalmente, o sea, como ustedes, o sea, el diagnóstico es clínico, ¿sí? Y principalmente, o sea, van a ver lo que es obstrucción nasal y una rinorrea acuosa o serosa profusa, ¿sí? También pueden tener, por esa obstrucción nasal, sequedad faríngea, cefalea, plenitud cefálica, y si están prolongadas en el tiempo, trastornos del olfato, ¿sí? Esta rinosinusitis, o sea, es la que va asociada a pólipos, ¿sí? O sea, sobre todo cuando esa alergia persiste, ¿sí? En el tiempo, tiene una mayor incidencia en el desarrollo de poliposis nasal, ¿sí? Acá esto, fíjense, esto es una imagen, una rinoscopía, ¿sí? Pero sería endoscópica, ¿está? O sea, esto está visto, diríamos, con el endoscopio, fíjense
Este paciente como tiene una hipertrofia de lo que es el cornete inferior, ¿sí? Fíjense, el cornete está bien hipertrófico, ¿sí? Eso es una de, cuando ustedes hacen, digamos, en lo que es el examen físico, esa es una de los signos, ¿sí? Que ustedes van a ver en el paciente alérgico, ¿sí? Acá también, esto es una imagen endoscópica, fíjense cómo se ven bien todo lo que son los pólipos, ¿sí? En lo que es la fosa nasal, fíjense el color pálido, perlado, ¿sí? Que tienen. Bueno, esto ya es una imagen del libro, una rinoscopía, ¿sí? Fíjense, esto ya es una poliposis avanzada, ¿sí? Que el pólipo, o sea, se ve, asoma, diríamos, por lo que es la fosa nasal, ¿sí? Principalmente cuando ustedes hacen, diríamos, lo que es la rinoscopía, la mucosa, ¿sí? Nasal tiene más bien un color pálido, ¿sí? Y también, bueno, van a ver todo lo que es edema en lo que es la mucosa nasal, ¿tá? Junto con esa hipertrofia de corneta, ¿sí? El tratamiento, o sea, es local, generalmente se usan todo lo que son corticoides locales, como es la fluticasona y la mometasona en spray. Pueden usar antihistamínicos, ¿sí? Y si el paciente está muy reagudizado, pueden usar algún antihistamínico asociado a algún corticoide o hacer un ciclo de 3 a 5 días de corticoides, ¿sí? Bien, la rinosinusopatía infecciosa también es frecuente de ver, generalmente es viral, ¿sí? Y se terminan, diríamos, infectando en algunos de los casos con lo que es hemófilus, el neumococo, estreptococo, o sea, todo lo que son gérmenes de vía aérea superior, ¿sí? Clínicamente van a tener obstrucción nasal y la rinorrea, que ya no va a ser, diríamos, más bien serosa o acuosa, sino que va a ser, puede llegar a ser, diríamos, purulenta, ¿sí? Y acuérdense, o sea, lo que es el examen físico, ¿sí? O sea, lo que es el diagnóstico de la rinosinusopatía infecciosa es clínico, ¿sí? Acuérdense lo que son los puntos dolorosos, ¿sí? De todo lo que es supraorbitario, lo que es seno frontal, maxilar, ¿sí? Seno maxilar, pirámide nasal, ¿sí? Para lo que son los etmoidales y, bueno, el ángulo interno del ojo para lo que es esfenoidal, ¿sí? Pueden tener alteraciones del olfato. Cuando ustedes hacen la rinoscopía, la mucosa va a estar más bien roja, congestiva, no pálida, ¿sí? Como la del alérgico. El cornete también va a estar, diríamos, puede estar hipertrofiado, pero está más bien eritematoso, ¿sí? No pálido como estaba en el alérgico. Pueden ver todo lo que son secreciones mucopurulentas en lo que es el piso de la fosa nasal y puede tener, diríamos, lo que es una rinorrea posterior, ¿tá? Y puede estar o no asociado, diríamos, a síntomas generales, ¿sí? El diagnóstico, acuérdense, que es clínico y la radiografía, diríamos, lo confirma, ¿tá? En la radiografía ahora vamos a ver algunas imágenes, van a ver velamientos, ¿sí? Parciales o totales de lo que son los senos, engrosamiento de mucosa, niveles líquidos, ¿sí? Y el tratamiento local, usamos mucho lo que son los lavados con suero, ¿sí? Corticoides locales también pueden usar, ¿sí? Durante el periodo, diríamos, de la rinosinusopatía, y en caso que sea necesario, ¿sí? Que sospechemos alguna sobreinfección, antibióticos, ¿sí? El antibiótico de primera elección en un paciente sano sería amoxicilina, ¿sí? Si a las 48 o 72 horas persiste con sintomatología, síntomas generales, pueden agregar clavulánico, ¿sí? Bien, fíjense acá la placa esta, la mentonasoplaca, cómo se ve lo que es el velamiento del seno, ¿sí? Y este se ve, pero fíjense cómo tiene todo un edema, ¿sí? Cómo está engrosado lo que es la mucosa, ¿sí? En esta, ¿sí? Lo mismo, en los senos maxilares se ven, pero fíjense que se ven bien marcaditos los que son los niveles, ¿sí? Bien, y en esta se ve el seno maxilar derecho, ¿tá? Y un velamiento de lo que es el seno maxilar izquierdo, ¿sí?
Bien, para ir terminando, las atróficas, la rinosinusopatía atrófica, son lesiones que lo que ustedes le van a generar es una pérdida, ¿sí?, de sustancias de lo que son las fosas nasales. Generalmente se da por lo que es sífilis, TBC, leishmaniasis, no son frecuentes de ver. Cuando ustedes hacen lo que es la rinoscopía van a ver una atrofia, ¿sí?, de todo lo que es la mucosa de la fosa nasal, secreciones espesas, fétidas, ¿sí?, costra, y el tratamiento es local, ¿sí?, fluidificar secreciones, suero nasal, y en caso que sea necesario a veces llegamos a hacer lo que es un toilet en quirófano, ¿sí? La ocenosa, ¿sí?, sería también una rinosinusopatía atrófica, ¿tá? Le genera también atrofia de lo que es la mucosa y todo lo que es el esqueleto de las fosas nasales. La única diferencia que tiene es que la ocenosa agrega fetidez, ¿sí? O sea, es lo mismo, atrofia las costras, ¿sí? Lo único que esas costras generalmente tienen un olor fétido, ¿sí? Y el tratamiento es lo mismo, ¿sí? O sea, es local y fluidificar secreciones con suero o lavados nasales, ¿está? Las rinosinusopatías medicamentosas, esa se ve, ¿sí? Se ve, puede ser por uso tópico o sistémico, se ve mucho por el uso tópico, principalmente, o sea, lo que vemos, diríamos, en el área, le genera obstrucción nasal, sobre todo una obstrucción nasal intensa, y vemos mucho por todo lo que son los tópicos, ¿sí?, de lo que es nafasolina, oximetazolina, ¿sí?, todo lo que son los descongestivos nasales, ¿sí? Acuérdense que estos actúan, diríamos, alterando lo que es el ciclo nasal, ¿sí? Ustedes se acuerdan de fisiología, cuando una fosa nasal se hace una vasoconstricción, la otra se vasodilata, como para permitir, diríamos, el correcto ingreso del aire, ¿tá? Estos fármacos, como son vasoconstrictores, lo que hacen es alterar ese ciclo nasal, entonces al paciente le alivian, diríamos, en el momento, pero después alteran tanto, digamos, ese ciclo nasal que tienen, digamos, una obstrucción nasal permanente, ¿sí? Y son muy difíciles de retirar, ¿sí?, de suplantar, diríamos, porque hacen como una tolerancia, ¿sí? O sea, son muy difíciles, digamos, de reemplazar, diríamos, por otro medicamento. Los antihipertensivos también, bueno, los anticonceptivos, ¿sí? Los beta bloqueantes y antidepresivos, ¿sí?, también pueden llegar a generar, diríamos, una rinosinusopatía medicamentosa, ¿sí? Y para ir terminando, o sea, lo que es la colinérgica, ¿sí?, no es frecuente de ver, se da, diríamos, por un desequilibrio neurovegetativo con predominio parasimpático, y tienen dos tipos: la vasocongestiva, que predomina lo que es la congestión nasal, y el tratamiento es quirúrgico, y la secretomotora es más que nada, o sea, predomina lo que es la rinorrea, sobre todo una rinorrea serosa, y lo tratan con lo que es bromuro de hipratropio en spray, ¿sí? O sea, lo que es spray nasal. Genera obstrucción nasal, ¿sí?, rinorrea, puede ir asociada a epirosis, bradicardia, sudoración, y el diagnóstico generalmente lo hacemos con biopsia, ¿sí? O sea, es un diagnóstico, diríamos, de función, ¿tá? Pero bueno, no es frecuente de ver, ¿sí? Muy bien. Eso sería lo que es rinosinusopatía. Ustedes igual algo habían visto, me dijeron ayer los chicos, con Daniela, cuando vieron insuficiencia ventilatoria. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta de esto? ¿Algo que no haya quedado claro? Fundamentalmente quiero que recuerden lo de las placas, ¿sí? Cuando piden una mento nasoplaca y cuando piden, diríamos, el par radiológico, ¿está? Eso recuerden, ¿sí? Por ahí es pregunta de examen. Profe, la infecciosa, Sí. ¿cuáles serían los virus más frecuentes? Todo lo que es vía aérea superior, ¿sí? Adenovirus, ¿sí? Influenza, parainfluenza.
Yo tengo una pregunta. En Sí. la bibliografía también nombraba una rinosinusopatía hormonal. ¿Puede Ajá. ser? Decía por hipotiroidismo o embarazo. Sí, en ¿Eso el es embarazo, común? sí, puede ser. En el embarazo en realidad no se sabe bien, ¿viste? Lo típico hacen como una, o sea, clínicamente sería como una rinitis alérgica, ¿viste? Con la rinorrea profunda.